Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo andan? ¿Bien? En lo personal, muy contento por esta posibilidad que tenemos de compartir juntos y reflexionar juntos en la palabra de Dios. Quería agradecer a toda la gente que hace posible la adoración a Dios en nuestra iglesia, a los batuteros, a los pianistas, a toda la gente que está colaborando en las partes musicales, cantadas, instrumentadas. Así que muchísimas gracias porque esto es simplemente para el Señor. Y quería decirles que si hay alguien que siente en su corazón que puede alabar a Dios por medio del canto, para ser parte de este equipo de batuteros, o tocar el piano o el órgano, o hacer partes especiales, acérquese a José Sotelo, que es el anciano consejero, al resto de la comisión de música, Adriana Constanzo, o a quien les habla, para que juntos podamos sumarnos en este proyecto tan hermoso que es la adoración a nuestro gran Dios. Los que tuvieron la posibilidad de escuchar el misionero en esta mañana, hablaba acerca de los frutos de la educación adventista. Personas que están estudiando en los colegios y universidades adventistas y que ven sus vidas transformadas por el poder de Dios. ¿Saben qué es el propósito de Dios? Que existan ciudades de refugio, como son nuestros colegios. Y hay algunos colegios que tienen mayor refugio porque son colegios con internados. Tenemos dos aquí en Argentina, uno es en el IAB, en Balcarce, un lugar hermoso. Muchos de los que están aquí estuvieron en ese lugar, alejados de todo lo que es la ciudad, que pueden estar en medio de la naturaleza. Y otro colegio es el ISAM, antes conocido como el IJBA o YAJBA, el colegio que se encuentra en Misiones, insertado en el medio del monte, una vegetación maravillosa. Y si ustedes leen el libro de la educación, hay un capítulo que dice la escuela del Edén. Allí Elena de Guay, inspirada por Dios, describe cómo era la escuela en el Edén, que debería ser en nuestros colegios. Y algo de lo que ella describe allí es que Adán y Eva no estaban ociosos, sino que a pesar de que tenían todo al alcance de la mano, ellos tenían que trabajar. Y otra característica que menciona, que estaban en medio de la naturaleza para contemplar este segundo libro de Dios. Tenemos el primero, que es la Biblia, y la segunda es la naturaleza, que nos habla acerca del amor de Dios. Tenemos esos dos lugares para poder contemplar y acercarnos a Dios. Y así como escuchamos en el misionero de hoy, esta chica que relataba su experiencia espiritual y de crecimiento, nosotros podemos experimentar y vivenciar en nuestros internados. Yo quiero pasarles un video corto acerca de lo que es, un poquito de lo que es el ISAM. Hace un par de meses tuvimos la posibilidad de ir y ver y experimentar ese lugar, así que muchas gracias a la gente de video por pasar esto. En la provincia de Argentina, Instituto de Misión, SAM, con 4 recibe cada estudiante del mundo. Produciendo
Desde el momento de cada característica de uno, actitudes, talentos, capacidades. Muy bien, suele pasar estas cosas, ustedes saben, ¿no? Saben que hace 2 semanas atrás primero estuvimos en el ISAM y a la semana siguiente tuvimos la posibilidad de estar en Balcarce. Y estuvimos un día miércoles y estuvimos participando con los que estuvimos en esa reunión en Balcarce en el culto. Hermanos, les puedo decir que es algo maravilloso poder estar rodeados de chicos, adolescentes, alabando y cantando a Dios. Y algo que yo les contaba a algunos, esta experiencia, ¿no? Cómo ellos viven la vida espiritual. Están en el culto, y lo que uno hubiera esperado que los chicos empiecen a gritar, a silbar, a hacer algo, por esos 15 segundos que fueron eternos, lo único que se escuchó fue un shh. No se escuchó más nada. Todos los que estábamos ahí quedamos admirados del respeto y la adoración a Dios que tienen los chicos que se forman en el internado. Realmente es una experiencia maravillosa. Así que los invito a que podamos disfrutar ahora de este video. En la provincia de Misiones, República Argentina, se encuentra el Instituto Superior Adventista de Misiones, ISAM. Con 4 niveles de educación, el ISAM recibe cada año estudiantes de distintas partes del mundo. Desde el momento de su llegada, se conocen las características de cada alumno, sus aptitudes, talentos, capacidades, habilidades, y junto con sus compañeros del ISAM, cada uno comparte diariamente sus experiencias de vida.
Con una cultura escolar inclusiva, basada en la convivencia, el ISAM logró consolidarse como una institución educativa de primer nivel. Con la educación adventista como base fundamental, una vida sana con actividades al aire libre y momentos de reflexión espiritual, cada uno de los alumnos recibe una verdadera educación integral. Vení al ISAM y empezá a construir el proyecto de tu vida. ¿Reconocieron a alguien en el video? ¿A quién? A ver. A Mariano. Este año, Mariano y Doris, que eran miembros de nuestra iglesia, se fueron a misiones, ahí al ISAM, a trabajar. Luciano está muy bien, creciendo en medio de la vegetación y de este paisaje tan hermoso que tiene Misiones. Así que queremos animarlos a aquellos que puedan, quieran experimentar esto de la vida del internado, que realmente es un antes y un después en la vida de nuestros jóvenes. Había un niño que visitaba a sus abuelos en la granja. Así que los abuelos decidieron darle una onda, una gomera. Así que este chico estaba probando puntería en la granja con las latitas y tiraba una vez, tiraba otra vez y nunca podía voltear las latitas. Así que la verdad es que después de intentar varias veces y juntar piedritas, se cansó y estaba un poco desilusionado. Así que ya se estaba haciendo de noche y decide volver para la casa porque ya estaban por cenar. Así que cuando está llegando a la casa, ve que está cruzando el pato más querido de la abuela. Así que dice, vamos a probar. Como si hasta ahora no tuvimos suerte, una vez más vamos a probar. Así que prueba, hace toda la fuerza y tira con tanta desgracia para él, que tuvo puntería después de practicar toda la tarde, y le pega en la cabeza al pato querido de la abuela y lo mata. La verdad que las historias de hoy un poco trágicas. Así que ¿qué hizo Johnny? En la desesperación miró para todos lados, no vio a nadie, juntó el pato y trató de meterlo entre medio de una pila de leña que tenían los abuelos. Cuando levanta la vista, la ve a su hermana Sally, que lo estaba mirando. Pero Sally no dijo nada. Así que entran para cenar y después de cenar dice la abuela a Sally, bueno, Sally, vamos a ayudarme a limpiar los platos y toda la cocina que quedó. Sí, abuela, no hay problema, Johnny quiere colaborar. Y le dice, acordate del pato. Así que Johnny colaboró ayudando a limpiar la cocina. Al día siguiente, la granja del abuelo estaban cerca de un arroyito, así que dice el abuelo, vamos a pescar el día de hoy para experimentar esto en medio de la naturaleza. Pero dice la abuela, no, Sally me tiene que acompañar, tenemos que ir al pueblo a hacer las compras. No hay problema, abuela, Johnny tiene muchas ganas de colaborar. Acordate del pato. Así que, ¿qué hizo Johnny? Se fue con la abuela a hacer las compras, mientras que Sally se fue de pesca con el abuelo.
Pasaron los días y Johnny ya no aguantaba esta situación de sometimiento de su hermana. Así que después de hacer durante varios días las tareas suyas y la de su hermana, decidió confesarle todo a su abuela. Le dijo: abuela, yo maté a tu pato. Así que la abuela se arrodilló, le dio un abrazo y le dijo: yo ya lo sé. Sabes, yo estaba parada en la ventana del lado de adentro de la casa, viendo todo lo que estaba pasando. Y también la vi a tu hermana que te estaba mirando. Pero porque te amo, te perdono, Johnny. Solo que me preguntaba cuánto tiempo más permitirías que Sally te hiciera su esclavo. Y ¿saben qué? La mayoría de nosotros somos como Johnny. Nos equivocamos, pecamos, nos alejamos de Dios, cometemos muchos errores y el enemigo permanentemente, como Sally, se encarga de decirnos: acordate del pato. Permanentemente nos recuerda nuestro pecado, nuestra equivocación, y nos somete como Sally a Johnny y nos hace sus esclavos. No queremos enfrentar nuestra situación y pedirle perdón a Dios. Nos cuesta mucho arrepentirnos y reconocer nuestro pecado. Ahora, ¿qué diferencia existe entre arrepentimiento y remordimiento? El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No es que yo digo abiertamente: yo me arrepiento, pido perdón y al día siguiente otra vez vuelvo a caer en lo mismo. Es abandono del pecado. Eso es el verdadero arrepentimiento. Es repudio en el corazón por lo que estoy haciendo. Sin embargo, el remordimiento, dice Elena de White, que muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento, sino que están preocupados por las consecuencias. Entonces yo me siento mal, no por el pecado, sino por lo que me puede llegar a pasar. Johnny estaba preocupado por el castigo de los abuelos por haber matado al pato, no porque realmente había hecho eso. Por el odio, muchos estarían dispuestos a matar, pero como hay consecuencias de ir a la cárcel o poder ser herido, no lo hacen. Muchos estarían dispuestos a robar, pero como hay consecuencias atrás de esto, no lo hacen. Muchos estarían dispuestos a ser infieles a su cónyuge, pero no lo hacen por las consecuencias que pueden sufrir. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que no sintieron arrepentimiento. Una de ellas fue Esaú, que vendió su primogenitura, y cuando llegó el momento de la verdad, él se arrepintió de haberle vendido a su hermano, pero en realidad estaba arrepentido porque ya no iba a tener esa doble porción o esos bienes materiales. Dice Elena de White que Esaú había desechado todo lo que conllevaba ser el primogénito, que no era solo lo material, sino esa responsabilidad espiritual con el resto de su familia. Él estaba con remordimiento por las consecuencias, que ya no iba a tener tanta herencia. Tenemos el ejemplo de Balaam, que recién se sintió arrepentido y dolido cuando vio el ángel que tenía la espada desenvainada para cortarle la cabeza.
pero no sintió verdadero arrepentimiento por lo que estaba haciendo, sino por temor a ser muerto por el ángel. Tenemos la triste historia de Judas Iscariote, que entregó al Señor Jesús. Y dice la Biblia que exclamó: he pecado entregando la sangre inocente. Pero Elena de White dice que esa confesión fue arrancada de su alma culpable por las consecuencias que habría de cosechar y le llenaban de terror su corazón. No estaba realmente arrepentido por lo que había hecho, como el caso de Pedro, sino que él pensaba las consecuencias, que ese terror dice que lo angustiaban hasta la muerte. Tenemos el faraón de Egipto, que mientras duraban las plagas, el sufrimiento, el dolor, él decía: no vamos a dejar ir, que se vaya el pueblo de Israel. Reconocía el poder de Dios, pero cuando terminaban las plagas, otra vez el faraón se endurecía diciendo: no vamos a dejar ir al pueblo. No era un arrepentimiento. Pero ¿saben qué? Gracias a Dios también tenemos de los otros ejemplos, de las personas que sí reconocieron su error y se arrepintieron de todo corazón. Y tenemos el caso de David. Yo los invito a que abran sus Biblias en Salmo 51. Todos conocemos la caída de David con Betsabé y luego el asesinato de su esposo Urías. Y en el Salmo 51 aparece la oración de David después de esta caída. Entre esta oración que David escribe y después de que y antes de que él comete el pecado, hay un impas. Él trataba de ocultar su pecado. Por medio de Betsabé lo manda a Urías que se vaya, primero que venga, después que se vaya, lo manda a matar. Y mientras tanto él estaba metido en su pecado, tratando de ocultarlo sin reconocer, hasta que se enfrenta al profeta y le dice cuál era su realidad espiritual. En ese momento David se arrepiente de corazón y escribe el Salmo 51. Dice Elena de White que David aborrecía su pecado. No solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Sentir un arrepentimiento como el que sintió David no es algo humano, hermanos. No es algo que yo puedo, por propia voluntad y dominio propio, poder experimentar este arrepentimiento por las cosas que haga. Dice el Espíritu de Profecía que solo este arrepentimiento, el que tuvo David, fue producto del Espíritu Santo. Y yo quiero que podamos analizar en esta mañana algunas partes del verdadero arrepentimiento que debe tener un cristiano y que tuvo David, y para nuestro ejemplo Dios permitió que pueda estar registrado en la Biblia. Vamos a leer Salmo 51, el versículo 3 al 6. ¿Alguien que lo pueda leer fuerte? ¿Mirta? Gracias, Mirta. Dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Lo primero es que David confiesa su pecado. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es poder reconocer que hemos pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Muchos intentan ocultar su pecado,
Tratan que nadie se entere de lo que hicieron o hacen. Y por un tiempo les va bien, como Johnny, que trató de ocultar el pato entre medio de los leños. Tratamos de ocultar, poner abajo de la alfombra nuestra situación y nuestros pecados. El caso de Moisés, que cuando quiso hacer justicia por mano propia, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Por un momento sintió que le había salido bien, que lo había ocultado, tapado, escondido, que nadie se iba a dar cuenta, y al día siguiente se da cuenta que todo salió a la luz. El otro día conversaba con alguien acerca de esto, de que no importa lo que yo haga, y por más que yo crea que nadie me ve y nadie sabe, Dios lo sabe todo. Vamos a leer Hebreos 4:13. Alguien que lo pueda leer fuerte. Hebreos 4:13. Hebreos, sí. Qué maravilloso versículo, hermanos. Está todo bajo la mirada de Dios. No hay nada que se le pueda ocultar. Mateo 10:26. ¿Qué nos dice Mateo 10:26? Alguien que lo tenga y pueda leer fuerte. Mirta. Muchas gracias. No hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Para Dios todo está a su vista, a su control. Algunos tratan de ocultarlo, otros de minimizar la situación. Es que es una cosa de chico. Fue una travesura, no era para tanto. Es un poco exagerado. Usted nunca lo hizo esto. Tratamos de minimizar lo que hacemos. O por otro lado, algunos tienen una gran habilidad para justificarse. Lo hice porque otro me insultó. Otro me dijo que lo haga. Si me lo hacen a mí, ¿por qué no lo voy a hacer? Si todos lo hacen, ¿cuál es el problema? Fíjense, Adán y Eva, por comer una fruta nada más, ellos podrían haber dicho, pero tanto problema, Dios, por comer una fruta, que es algo bueno en mi vida, comer frutas. Tan exagerado podemos ser de perder todo el Edén y todo lo que estamos viviendo hoy por una fruta. Fíjense cómo nosotros podemos minimizar nuestra situación o justificarnos. El espíritu de profecía dice que Adán y Eva se convencieron de que por un acto tan ínfimo como el de comer la fruta prohibida, podrían resultar consecuencias tan terribles como las que Dios había anunciado. Pero ese acto pequeño era una transgresión de la ley santa e inmutable de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿necesitamos arrepentirnos y después ir a Cristo? ¿O necesitamos ir a Cristo y después arrepentirnos? Porque alguien me decía la otra vez, bueno, lo que pasa es que yo soy hago demasiadas cosas malas, entonces no puedo estar en la iglesia. Necesito primero transformar mi vida para que después Dios me pueda aceptar. ¿Qué creen ustedes, hermanos? Es al revés. ¿Cómo es?
Primero a Cristo y después el Señor nos transforma. Mateo 11:28, hermanos. Las Sagradas Escrituras no enseñan que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Mateo 11:28. ¿Sí, hermana? Muchas gracias. Dios nos da la invitación, vengan primero a mí. Yo les voy a dar descanso. Hechos 5:31. ¿Qué dice allí? Hechos 5:31. Sí. Hechos 5:31, a ver. Muy bien. Dice así, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de los pecados. Primero necesitamos ir a Cristo, hermano, así como estamos. Saben que todos somos pecadores. No hay nadie que se salve. Los que se salvaron ya están en el cielo. Todos los que estamos acá somos pecadores y transgresores de la ley, hermanos. Necesitamos ir a Cristo para poder sentir. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón sin Cristo. Cuando contemplamos al Redentor y su luz nos inunda es cuando vemos la pecaminosidad de nuestro corazón. Si no, no lo vamos a poder ver. Aunque estemos hoy con un sol radiante en nuestra vida espiritual, está todo oscuro, hermanos. Entonces no podemos percibir cuáles son nuestras manchas. Recién cuando yo dejo que la luz de Cristo entre en mi vida, yo voy a poder ver en mi interior cómo está. Si yo tengo todo en oscuridad a la noche, no puedo ver las manchas que tengo en mi pared. Ahora, cuando abrimos las ventanas, las cortinas y las persianas y entra ese sol que me encandila, puedo ver cada una de las manchas, las escrituras en la pared, las rajaduras en la pared. Solo si dejamos que la luz de Cristo entre en mi vida. Un rayo de la gloria de Dios, una vislumbre de la pureza de Cristo que penetra en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano, dice Elena de White. Necesitamos contemplar al Maestro. Vamos a cantar juntos, hermanos, ahora el himno número 288. Hoy leíamos en la lección que solo el hecho de poder contemplar, Elena de White dice que somos transformados por la contemplación. Solo si contemplamos a Cristo y dejamos que esa luz entre en nuestro corazón, vamos a poder ver en nuestra vida los pecadores que somos. Vamos a cantar juntos la primera y segunda estrofa. Pensemos en la letra, hermanos, de este himno maravilloso. Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Tómala, Cristo, quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, la hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor.
Un poco más fuerte, hermanos. Hondas heridas de transgresión, mancha mi vida sin tu perdón. Cúbreme, Cristo, mora en mí. Vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Muchas gracias por acompañarnos y dirigirnos a entonar este himno. Somos pecadores. Solo en Cristo Jesús soy vencedor. Dios es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Hace unos días le preguntaba a alguien hacía cuánto, si iba a la iglesia o no, y me dijo que no, y hacía cuánto, hacía mucho tiempo. No podemos acercarnos a Cristo, permitir que esa luz entre, si no nos congregamos, si no tenemos el deseo, las ganas de estar en compañía de Cristo. Otro aspecto que David en su fea experiencia nos deja para que nosotros podamos aprender es que él ora fervientemente para que sea perdonado. Vamos a leer Salmo 51, 1 y 2. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. El versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ten piedad de mí, oh Dios. Ora fervientemente, realmente arrepentido, pidiendo el perdón de Dios. Fíjense Lucas 18:13. Allí tenemos el ejemplo del publicano y el fariseo. ¿Qué decía este publicano en Lucas 18:13? Sí. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Gracias. Dios, ten misericordia de mí, pecador. Se consideraba un hombre muy malvado. Todos los que lo rodeaban sentían lo mismo, que era muy malvado. Y en esa desesperación es que él clama a Dios pidiendo misericordia. Sin embargo, el fariseo, demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios no tenía idea de su propia corrupción. Como habíamos dicho, el reproche del profeta Natán a David conmovió el corazón del rey y se despertó en su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Leímos recién con labios temblorosos que él exclamó, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado. Él sentía que no solo le había hecho mal a Betsabé y a Urías, sino que todo lo que nosotros le hacemos a nuestros semejantes, en realidad se lo transferimos a Dios. No es que solo le hacemos un mal a nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, sino que eso le hacemos un mal a Dios. Por eso
el rey David decía, contra ti solo he pecado. Él sabía que había hecho mal a Betsabé y a Urías. Pero él sabía mejor que todo lo que nosotros hacemos es contra Dios. El tercer aspecto que quiero que meditemos es que pide paz para su conciencia. Versículo 8 del capítulo 51 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él pedía paz luego de haber pecado. Se sentía sin el perdón de Dios, porque el enemigo le recordaba como a Sali lo que había hecho. Él necesitaba sentir el perdón, esa paz que solo Dios lo puede dar. Y en el Salmo 32, allí en medio de esa agonía, él escribe, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, ¿qué dice la palabra de Dios? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Existen personas que a pesar que han pasado años desde su equivocación, de su tropiezo, de su pecado, todavía se siguen recriminando lo que hicieron. No tienen paz. Una señora me decía hace un par de días, mi error, mi pecado fue haberme casado con un hombre que no conocía a Dios hace 15 años. Y le decíamos que no puede estar recriminándose lo que pasó hace 15 años, hermanos. Esta persona no vive con paz en su corazón porque ella misma no deja que Dios la perdone. No puedo estar recriminándome y sintiendo este enemigo en mi cabeza, como decía Sally a Johnny, durante 15 años o 5 años o hace un mes que te equivocaste o pecaste, recriminándote lo que hiciste o lo que sentís. Porque quizás no maté a nadie, pero siento odio por mi hermano. Y no puedo dejar que ese rayo de luz penetre en mi vida para transformar mi corazón. El rey David pedía paz para su conciencia. Y el último aspecto que quisiera que podamos reflexionar juntos es que aparte de todo esto, David también pide gracia para no volver a pecar. ¿Se acuerdan que al comienzo habíamos visto que era aborrecer lo malo, el pecado, pero también abandonarlo, dejarlo? Esto es lo que le pide David a Dios. Versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice Elena de White que el arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para aminorar su crimen. No oró pidiendo solamente perdón por su pecado, sino que también pidió pureza de corazón. Si todos los feligreses y ministros estudiaran sus corazones con el fin de descubrir si es que están o no en armonía con Dios, verían mayores resultados en las labores que realizamos. Él quería, aparte de sentir la paz, el perdón de Dios, cambiar su vida. No quería volver a hacer lo mismo, ni eso, ni otras cosas que lo alejaran de Dios. Hay una emisora radial que dice que somos lo que escuchamos. Y como dijimos hoy, Elena de White dice que somos transformados por la contemplación.
Cuando más consideremos el carácter de Cristo, mejor reproduciremos su imagen. Él oye la oración de fe. Sin embargo, la sinceridad de la plegaria únicamente puede demostrarse si hay un real esfuerzo personal por vivir en armonía con lo que Dios dice. Entonces podemos decir qué significa tener un corazón limpio, que era lo que estaba pidiendo David. Elena de White también nos amplía esto, que dice que no es solo no hacer las cosas buenas, evitar las cosas malas. No es solo eso, sino que a los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma, libres del orgullo y del amor propio, humildes, generosos y como niños. ¿De quién es el reino de los cielos, hermanos? De los niños. Si no fueres como niño, no entrarás en el reino de los cielos. Entonces yo puedo decir, soy bueno, porque no le hago mal a nadie, no robo, no mato, no soy infiel a mi esposa, no hago nada. Pero dice que no es solo esto el corazón limpio, sino los pensamientos. ¿Cuáles son mis motivos del alma, hermanos? ¿Será que hacemos cosas por orgullo para que digan, mirá Patricio lo que está haciendo? Mirá al anciano cómo trabaja, cómo se esfuerza para el trabajo y la obra y el avance de la predicación del Evangelio. ¿Cuáles son mis motivaciones, hermanos? Solo yo las conozco. Es más, ni siquiera yo a veces las puedo conocer. Por eso necesitamos pedirle a Cristo que pueda renovar mi espíritu, poder tener un corazón limpio. Dios quiso que la historia de la caída de David sirva como una advertencia de que todos necesitamos velar y orar. Velar y orar. Porque como vimos lecciones pasadas, el enemigo está como león rugiente, buscándonos. El rey de Israel relató todo lo concerniente a su pecado, su arrepentimiento y su esperanza de perdón por la misericordia de Dios. En lugar de ocultar la culpa, quiso que otros se instruyeran por el conocimiento de la triste historia de su caída. Dice el Espíritu de Profecía que el rey no estaba bajo las mismas leyes que el resto del pueblo. O sea que todas las leyes que tenían los súbditos no le tocaban a él. Él no podía ser condenado como el resto. Pero dice que él contó todo su pecado y su alejamiento de Dios para que los demás pudieran aprender de su error. Y dice también el Espíritu de Profecía que David escribió varios cantos que tenían que cantar todo el pueblo en la congregación, recordando el pecado del rey, para que ellos no se olvidaran de las consecuencias de alejarse de Dios. ¿Saben qué? Nada de lo que hagamos va a hacer que Dios deje de amarnos. Nada. Nada. Pero saben que la puerta de nuestro corazón solo se abre de adentro y Jesús está golpeando tu puerta, tu corazón, para que le dejes abrir, para que Él pueda morar en tu vida y que juntos podamos decir en esta mañana, irnos con este pensamiento, hermanos, que es mi deseo para hoy. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén.